Amigos, bienvenidos a Mega News, comenzando una nueva semana. Hoy es el lunes 23 de julio. Alejandro Marcano va a estar unos días fuera y por supuesto está Alberto Tavares, quien nos acompaña, y María Alejandra Requena. Así es, María Alejandra, y un lunes comenzando con muchas informaciones. Vamos con la primera, que tiene que ver con Cuba. En un misterio se ha convertido la muerte del líder del Movimiento Cristiano Liberación en Cuba, Osvaldo Payá Sardiñas. Payá falleció tras un incidente en un lugar conocido como La Curva, a unos 15 kilómetros de la provincia de Bayamo, en el oriente de la isla. La gran interrogante que ha surgido es, ¿fue un accidente o un crimen? Una nueva luz se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer. Murió este domingo, a los 60 años de edad, el creador del proyecto Varela, Osvaldo Payá Sardiñas. El auto rentado en que viajaba con otras 3 personas fue embestido varias veces por otro vehículo y se salió de la carretera en la oriental provincia de Bayamo, y al parecer se estrelló contra un árbol para después caer en una zanja. Su hija Rosa María Payá ha expresado que esto no fue un accidente. Las informaciones que nos llegaron de los muchachos que iban en el carro con él, había un auto intentando sacarlos de la carretera, embistiéndolos en todo momento. Así que pensamos que esto no fue un accidente, que les querían hacer daño y terminaron matando a mi padre. Junto con Payá falleció el disidente de Ciego de Ávila, Harold Cepero Escalante, un activo opositor contra el gobierno cubano en esa provincia. Todos recordamos que Harold Cepero fue expulsado de la universidad por firmar el proyecto Varela y después ponerse a recoger firmas para el proyecto Varela dentro de la propia universidad. Un muchacho muy activo en la sociedad civil cubana. También con Osvaldo Payá y Harold Cepero viajaban el español Ángel Carromero, director de Nuevas Generaciones en Madrid, y el sueco de la Juventud Demócrata Cristiana en su país, Aaron Modig. Ambos sobrevivieron. Yo pienso que el régimen está intentando hacer 2 cosas aquí: neutralizar una figura tan importante como Osvaldo Payá Sardiñas en el trabajo que viene realizando, y el temor que tiene que eventualmente Osvaldo hubiese convocado a un movimiento de expresión popular, y por otro lado enviar un fuerte mensaje a la oposición de que mira lo que te puede pasar si continúas haciendo esta labor. Osvaldo Payá fue una de las figuras más prominentes y respetadas de la disidencia en Cuba. Sus ideas tanto dentro de la isla como en el extranjero se hicieron sentir. Ni un medio de difusión, ni un blog, ni un periódico, ni un partido puede ser voz del pueblo. No es secreto que el proyecto Varela marcó una pauta dentro de la oposición pacífica cubana. Fue uno de los proyectos donde prácticamente todos nos unimos a recoger firmas y buscar los cambios desde dentro de la propia Constitución cubana, pero cambios pacíficos, cambios donde todos los cubanos tuvieran derecho. Payá fue nominado 3 veces para el Premio Nobel de la Paz. En el 2002 ganó el Premio Sájarov de la Unión Europea por su lucha por los derechos humanos. La solución del problema cubano está en los cubanos, y por eso hicimos el proyecto Varela, que es la vía por la que los cubanos reclaman sus derechos. Yo creo que tuvo un impacto enorme en el extranjero. De hecho, su muerte ha sido recogida hoy por los principales medios de prensa internacionales, y hay muchas expresiones de condolencia de todos lugares del mundo. Estamos recibiendo llamadas de muchos lugares. Osvaldo Payá fue quien organizó el proyecto Varela, un proceso en el que recogió más de 25,000 firmas en un pedido de un referendo en Cuba. Osvaldo Payá era ingeniero de profesión y procedía de una familia católica de 7 hermanos. De todo, es una tragedia terrible para la familia de Osvaldo Payá, su esposa, los hijos y otros familiares, porque realmente era la columna vertebral de esa familia. A Osvaldo Payá le sobreviven su esposa Ofelia Acevedo y sus 3 hijos. Que descanse en paz, Osvaldo Payá. Y los 2 activistas extranjeros se encuentran hospitalizados. En tanto, el velorio a Osvaldo Payá tiene lugar en la parroquia El Salvador del Mundo en Centro Habana. Una misa en su nombre se efectuará a partir de las 8 de la noche de hoy, y el entierro será mañana martes. Bueno, amigos, vamos a aprovechar este momento para ver las reacciones de la comunidad cubana en Miami ante el fallecimiento de Osvaldo Payá. Asesinato, un accidente provocado. ¿Por qué? No sé, por sus ideas a lo mejor, y porque estamos en un régimen que no les conviene mucho a las cosas que dicen. Osvaldo Payá Sardiñas fue muerto por el régimen cubano, como tantos muertos que ha habido. No creo que sea el último, seguirá mucho más, porque la lista es muy larga. Provocado. ¿Por qué piensa eso? Porque sí, porque no, las cosas no se ven tan claras como para que sea de otra forma. Este señor ha sido muy defensor de los demás, y ese régimen
está en contra de las personas que defiendan los derechos humanos y todas esas cosas. Y pienso que verdaderamente es de sentir que una persona que abogue por los demás tenga que perecer en una situación tan difícil. Esas fueron opiniones aquí en Miami sobre la muerte del líder opositor Osvaldo Payá. Y ahora vamos con Omar López Montenegro, quien se encuentra aquí en nuestros estudios, director ejecutivo Omar de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Bienvenido, Omar López Montenegro. Quisiéramos, sí, Omar, quisiéramos primeramente conocer tu opinión. La gran interrogante en toda esta situación, en esta muerte con Payá, es: ¿fue un accidente o fue verdaderamente un asesinato del régimen cubano? Bueno, yo creo que cualquiera de las dos circunstancias apuntan a una responsabilidad del gobierno cubano, teniendo en cuenta que su propia hija y su propia esposa han declarado que el carro donde viajaban Osvaldo Payá, Harold Cepero y los otros dos extranjeros estaba siendo embestido por otro automóvil, suponiendo que fuera una persecución para tratar de intimidar lo que devino en una tragedia. Como quiera que sea, es responsabilidad del gobierno cubano. Y además, partiendo del hecho de que Osvaldo Payá incluso había recibido amenazas en ese sentido, y que su automóvil en que viajaba anteriormente, hace más de un mes, había sido también embestido por otro auto desconocido. Todo esto apunta a que hay un patrón de violencia en contra de su persona, y hace sospechoso el hecho de que el régimen haya tratado de ocultar la información, que todavía no se sabe nada a estas horas, que el propio cadáver de Osvaldo Payá ya está en la iglesia del Cristo en el Cerro. Indica que el régimen tiene algo que ocultar, y cuando hay algo que ocultar es que hay circunstancias sospechosas. Sí, ellos lo que quieren dejar ver con esto es que fue un accidente. Pero le pregunto, señor López Montenegro, ¿qué puede hacer ahora la sociedad cubana ante la muerte de Osvaldo Payá, que como lo vimos allí en distintas declaraciones, él decía que estaba en las manos de los cubanos tomar la acción necesaria? Bueno, yo creo que lo primero es algo que se está haciendo, ¿no? Hace solo unas horas yo conversaba con el periodista independiente Ignacio Estrada Cepero y decía que en la iglesia había más de 500 personas congregadas, que cuando entró el cadáver de Osvaldo Payá Sardiñas, pues la gente comenzó a gritar libertad, que hay una movilización de personas alrededor de la iglesia, incluso que no caben dentro del local. Yo creo que la sociedad civil y la oposición interna dentro de Cuba tiene que encontrar una manera de causarle un costo político extraordinario al régimen por esta muerte. Sea intencional o no, ya no es el caso. El hecho es que murió en una circunstancia no esclarecidas, como decía anteriormente, pero en la capacidad de la oposición de aglutinar fuerzas y de convertir este trágico suceso en mayor apoyo para la sociedad civil y las personas que como Osvaldo luchaban por el cambio pacífico dentro de Cuba. Yo creo que ahí es donde está la clave de lo que pueda suceder, más allá de lo que sucede internacionalmente. Muchísimas gracias, Omar López Montenegro, director ejecutivo de la Fundación Nacional Cubano-Americana, por sus comentarios sobre la muerte de Osvaldo Payá. Male. Así es, y quería aprovechar entonces también para que todos ustedes estén enterados que el arzobispo Tomás Wensky también, por supuesto, habló sobre la muerte de Osvaldo Payá, y mañana a las 8 de la noche va a haber una misa en la Ermita de la Caridad, justamente recordando a Osvaldo Payá. Pero bueno, amigos, cambiamos de tema porque el asesino de la masacre de Colorado se presentó hoy en corte y, como les informamos el pasado viernes, se tiñó el cabello de rojo y le dijo a la policía durante su arresto, al cual, por cierto, no opuso resistencia, que él era el Joker, el Guasón. James Holmes hizo su primera aparición en corte el día de hoy ante el juez William Sylvester. Este hombre de 24 años está acusado de asesinar a 12 personas y herir a 58 más, mientras disparaba a mansalva en un cine de Aurora, Colorado, durante el estreno de la nueva película de Batman. Pero se espera que la Fiscalía presente los cargos formales el próximo 30 de julio, en donde lo más probable se pida a la Corte la pena de muerte para este ex estudiante de medicina de la Universidad de Colorado. Mientras, cientos de personas entre abrazos, lágrimas y dolor se reunían para recordar a las 12 víctimas. Jessica Galway, Veronica Mosier Sullivan, John T. Larimer, Alexander J. Boyk, Jesse E. Childress, Jonathan T. Blunk, Alex M. Sullivan, Michaela C. Medic, Matthew
R. McQuinn, Alexander C. Teves, Ann Wingo, and Gordon W. Cowden. Víctimas de diferentes edades que ahora están unidos por la tragedia. Por esto, el presidente Barack Obama visitó a los familiares de los fallecidos, pero también estuvo en el hospital de la Universidad de Colorado conversando con los heridos. Yo traté de asegurarle a ellos que aunque el causante de este acto malévolo está recibiendo mucha atención estos días, esa atención desaparecerá y al final, después que sufra todo el peso de nuestro sistema judicial, lo que se recordará será la gente buena que ha sido impactada por esta tragedia. Mientras, más información es revelada sobre James Holmes, quien aplicó para practicar puntería en un centro de tiro, pero fue rechazado por su dueño, Glenn Rotovich, quien aseguró que cuando escuchó la voz de Holmes en el mensaje de su contestadora, le pareció incoherente, con una voz extraña y profunda, así que dio instrucciones a sus empleados que si regresaba, no lo admitieran sin él antes hablar con Holmes, ya que presentía que algo no estaba bien. Y ahora, lamentablemente, son 12 las víctimas fatales y 58 heridos quienes pagaron las consecuencias de la desestabilidad mental de James Holmes, quien mientras estaba en corte tenía una mirada perdida y sacudía su cabeza sin razón aparente. Ahora regresará a su reclusión en solitario al penal Arapahoe County, mientras espera si el próximo lunes se pide la pena de muerte como castigo por la masacre que realizó sin remordimiento aparente. Por cierto, también que las autoridades removieron todos los explosivos y material peligroso del apartamento de Holmes e informaron que había al menos 30 granadas improvisadas, químicos explosivos y acelerantes. También un póster de Batman y máscaras alusivas a la película. Por otro lado, el Papa Benedicto XVI también expresó sus condolencias a las familias de los 12 fallecidos y 58 heridos que causó el tiroteo de Aurora en Colorado y aseguró que dedicará a ellos sus oraciones. El Papa dijo que está profundamente impresionado por la insensata violencia allí generada. Bueno, amigos, y cambiamos de tema porque el presidente venezolano Hugo Chávez expresó su preferencia por el presidente Barack Obama en la campaña por la presidencia de Estados Unidos, al comparar el domingo a Mitt Romney con su propio rival. Chávez comparó la agenda de Enrique Capriles con la de Romney al decir que ambos representan a la élite capitalista. También mencionó que no dejará de transmitir sus maratónicos discursos en cadena de radio y televisión, a pesar de las quejas de su contrincante.